Y es un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? ¿Bukele llegó a acuerdo con organizaciones criminales? Claro que sí. Y con las ¿No es verdad que esté atacando a las maras? No, es un juego de pantalla fantástico, muy largo para describir a fondo, pero básicamente él tiene una alianza muy fuerte con las maras. Lo que ha hecho es agarrar, según él, 53,000 mareros. No hay 53,000 mareros en el país. Ha agarrado mucha gente, la gran mayoría que no tiene nada que ver. Los que ha desfilado ahí, muchos ya estaban en la cárcel, los saca, hemos apresado otros 10,000 y son los 10,000 que ya estaban adentro. Y los pandilleros del MS-13 básicamente quieren estar dentro de la cárcel, o sea, gobierna el país desde la cárcel. Y el control territorial de lo que habla Bukele es un control territorial, no de las Fuerzas Armadas, no de la policía, es un control territorial negociado con las maras. Ellos dan control territorial. Y cuando no puede pagar el gobierno lo que les debe en esos casos específicos, permite que la mara cobra en coca que es decomisado por el Estado para narcomenudeo y para venta. Entonces es una... ¿Cómo es esta deriva autoritaria de Bukele que no todos tienen presente? Porque aquí estamos hablando de una gran desinformación, esa es una palabra que la utiliza usted también. Desde marzo del 2002, El Salvador vive en un proceso de excepcionalidad constitucional, sino que además, por ejemplo, el propio Bukele en mayo del 2021 destituye jueces de la Corte Constitucional y al fiscal general de la Nación que lo estaban investigando por negociar clandestinamente con las pandillas. No sabemos hasta qué punto esto sea sostenible en el largo plazo, porque recordemos que Bukele negocia con un sector de las pandillas, libera a algunos líderes pandilleros, y entonces lo que tenemos es mucho más como una transición de mando del crimen organizado en El Salvador que propiamente el fin de la criminalidad organizada en El Salvador. Quiero volver a lo que usted dijo, repito lo que dijo, habla de una transición de mando en las altas esferas del crimen organizado. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Qué es lo que está pasando en esta transición? Desde el 2019, Bukele negocia clandestinamente con las 3 pandillas más importantes de El Salvador. Producto de estas negociaciones clandestinas, se abren investigaciones dentro de El Salvador, conocido como el caso La Catedral. Por eso Bukele destituye a la Corte Constitucional Fiscal General, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI de Estados Unidos, continúan con estas investigaciones. 2 de los más altos funcionarios de Bukele, incluso el director de este centro penitenciario que se llama Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, están sancionados e investigados por relaciones con el crimen organizado. Además, cabría notar también un hecho que es muy importante, y es que Estados Unidos en su momento pide la extradición de 18 líderes pandilleros, los cuales Bukele se niega a extraditar, incluso los libera y los protege. Por eso se habla más de una transición de mando. No es el final de la Mara Salvatrucha, las pandillas van a seguir existiendo, solo que ahora hay un nuevo liderazgo o hay un nuevo jefe que muchos dicen que pues, ese nuevo liderazgo está en manos del bukelismo, es una suerte de mafia incrustada ya en las altas esferas del Estado. De las aristas es efectivamente esa. Fuimos a barrios como Soyapango, por ejemplo, un distrito que era considerado como uno de los más peligrosos de América hasta hace unos meses, y vimos cómo los vecinos nuevamente pueden recuperar su vida normal una vez que las maras, las pandillas, han sido efectivamente desarticuladas, ya no tienen poder sobre el territorio desde que se implantó este régimen de excepción por parte del gobierno de Bukele. Por darte un ejemplo, lo que vimos en una colonia que se llama Las Cañas, estaba dividida porque había 2 maras ahí. La Mara Salvatrucha dominaba la parte de arriba de ese distrito y la Barrio 18 dominaba la parte de abajo. Entonces había una calle, que era la calle N, que era el límite. La frontera. La frontera. Entonces los vecinos no podían pasar de un lado a otro. La escuela estaba, por ejemplo, a un lado, los vecinos de un lado no podían cruzarla, porque cruzarla era entrar al territorio enemigo y era algo que se podía pagar con la vida. Si los guardias de las maras que se estaban enfrentando allí veían que un vecino del otro lado cruzaba esa frontera. Ese era el tipo de miedo con el que vivían muchos habitantes de El Salvador hasta hace unos meses. O, por ejemplo, había que pedir permiso a las maras para entrar o salir. Si una persona, por ejemplo, iba a tener una visita de su familia a su casa, tenía que avisarle al encargado de la mara, mire, me va a venir a visitar tal persona. Y las maras autorizaban si esa persona podía entrar o no. Ese es el tipo de temor profundo. Porque le diciendo, sí, bueno, algún error, alguna persona que no tenía que ir habrá ido preso. Bueno, y esa es la otra arista, ¿no? Él hablaba de un margen de error del 1%. Hay 65.000 personas que fueron capturadas
con este estado de excepción en El Salvador. Hay organizaciones que calculan que cerca de 20.000 de ellos son inocentes. Por ejemplo, se les pedía a las policías cuotas de captura. Se les decía, mire, usted tiene que capturar hoy día a 50 personas. Y claro, al principio la mayoría de esas personas eran efectivamente miembros de las maras, pero los días siguientes los miembros de las maras o estaban detenidos o estaban escondidos. Y las policías tenían que seguir cumpliendo esas cuotas. Y empezó a caer muchísima gente inocente por lo que ellos llaman señalamientos.